mis líderes, bienvenidos a esta primerísima edición de los Leaders Talks, un espacio nuevo creado por Líder Activo para poder tener esa cercanía con diferentes temas en un espacio tipo cápsulas que nos va a permitir tener unas cuantas conversaciones bien sabrosas. La idea de estos Leaders Talks, como le decía yo a Alfredo hace rato, cuando estábamos entrando a la previa, la idea es precisamente que ustedes se lleven esas pequeñas dosis de información, aquella que les resuene, por supuesto, comenzar a investigar un poco más, ¿ok? Y también tenemos los accesos a cada uno de los conferencistas, así que cualquier duda que nos quede por ahí en el tintero, cualquier duda, tenemos el acceso de cada uno de los conferencistas. El primero que nos va a acompañar el día de hoy va a ser mi gran amigo Alfredo López Osaine. Él ha estado invitado en el club, en otros eventos, nos ha regalado varias conferencias bastante interesantes. Él es el creador del running moderno, ¿ok? Y hoy nos va a traer algo fundamental y que ustedes saben que lo vamos a ver en la próxima sesión del Círculo de Lectura, creando vacío, ¿ok? Algo importantísimo que tanta falta nos hace. Y de hecho les voy a echar el chisme de que el libro que estamos leyendo de los 5 anillos fue un obsequio de Alfredo a mí en un cumpleaños. Así que tiene triple significado la charla de Alfredo. Bienvenido, Alfredo. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Buenas noches, un gran placer y gracias por permitirme acompañarte en esta, bueno, yo no, es una iniciativa, pero es más que una iniciativa, estas charlas de líderes. Recuerdo que fue mucha sincronía cuando te mandé una propuesta de charlas y tú me dijiste, chamo, estoy empezando con un proyecto que quiero que cada quien comparta un tema especial o un tema de experto. Y bueno, esta charla, las primeras personas que la escuchan son ustedes. Se llama Creando Vacío. Mi proyecto y a su vez, de cierta forma, mi alter ego es un running moderno. Y bueno, empecemos de una vez para darle prioridad al tiempo. ¿Qué vamos a ver hoy o de qué trata Creando Vacío? Vamos a ver las leyes, lo que son las leyes dinámicas de la prosperidad, el orden, el perdón, algo de disciplina, unas estrategias que son el diario del espejo y algunos ejercicios. Lo primero, esta charla Creando Vacío es un tema que vengo estudiando específicamente desde hace 2 años y son las leyes dinámicas de la prosperidad. ¿Y por qué he estudiado esas leyes dinámicas de la prosperidad? Pues bueno, porque he sentido que en aspectos de mi vida he estado en carencia y quiero estar en abundancia o en prosperidad. Y la primera ley, la ley espiritual para lograr esa prosperidad es la ley del espacio. Y en esa es en la que nos vamos a enfocar hoy, en la creación de espacio. Esta ley también está muy enfocada en que Jimmy y algunas personas aquí escucharon en la charla Sin Miedo, en que podemos tener varias perspectivas para ver la vida. Podemos verla desde el miedo o desde la fe. Y esta charla de crear vacío o esta ley de crear espacio tiene también mucho que ver con eso. Cómo tomamos medidas o cómo podemos mejorar y optimizar momentos en los que nos sentimos en carencia, pues es una fórmula o una forma mucho más sencillo de lo que parece. Lo primero, y coloco allí a una señora que me recordó a mi abuelita, porque mi abuelita era exageradamente organizada y ella siempre me decía que yo no lo era tanto, pero esta búsqueda, que puede iniciar por varios caminos, empezó por un reto. ¿Por qué un reto? Porque recuerdo que una vez sentado en un café cerca de aquí del Impact Hub, en la torre Parque Canaima, yo les dije que yo era muy desordenado y me dijeron, bueno, una persona desordenada nunca cambia.
Y ahí vino el reto de, sí, una persona desordenada nunca cambia. Y como dicen por allí, el que busca encuentra. Y en ese momento me apareció esta muchacha, la japonesa Marie Kondo, y yo empecé a entender lo que era el orden, la limpieza, a empezar a sacar lo que no me servía, empezando por ropa o papeles o libros. Incluso hice un trabajo de desprendimiento, entendiendo que a veces cuando retenemos cosas tan sencillas como ropa o libros que tenemos años sin utilizar y que no los vamos, en el caso de libros, no los vamos a abrir más, simplemente estamos ocupando un espacio que puede abrirse a algo nuevo. O sea, puedes empezar a crear vacío, ya sea que tomes la decisión de regalarlo, venderlo o desecharlo. Y allí comienzan las decisiones. ¿Y por qué es tan importante este orden? Porque también cuando hacemos limpieza de situaciones tan sencillas como organizar nuestra casa, nuestro cuarto, nuestra biblioteca, incluso nuestra computadora, estamos también de cierta forma limpiando nuestro propio ordenador, nuestra mente. Ahí empieza ese proceso de limpieza que también está muy vinculado al proceso de hábitos. Muchas veces para instaurar un nuevo hábito, además del reto que implica el tomar la decisión, es comúnmente funciona como si tuviéramos una computadora o una laptop y decidimos instalar un hábito nuevo. Entonces es un trabajo, es un proceso. Para algunas personas lleva más tiempo que otros, pero es un proceso de orden que para mí implica estos tres pasos, lo que sería el reto, la decisión y la limpieza. Tomando en cuenta también que yo no era una persona precisamente a nivel de mi casa muy organizada y he aprendido a hacerlo. O sea, me he retado para hacerlo, además de que otras personas también lo han hecho. No obstante, esta ley dinámica de la prosperidad, la ley del espacio, es la mejor forma de crear vacío, y esto es en algo en lo que sí soy especialista en lo opuesto, la base para crear un presente poderoso es el perdón. Y quizás no sea válido para todos, pero yo que he trabajado el rencor, el perdonar a otros, bueno, familiares, amigos, lo que sea, pero sí he sido una persona que ha acumulado rabia, rencores. Cuando me encontré con esta ley dinámica y me dice que la base es el perdón, empecé a entender el por qué. Es porque muchas veces estamos enfocados en el pasado, en eso que nos hicieron. Comúnmente cuando está avanzado a esos niveles de rencor, te puedes tomar todo eso de una manera muy personal y no das espacio para, no das espacio para, bueno, para lo que sería el progreso, el avance. Ya va, Jimmy, espérate que tuve un inconveniente aquí. El primer paso, y uno de los primeros pasos que yo realicé fue el liberar o sea, la ira, el identificar que la tenía. Y una de las formas prácticas de hacerlo, que lo voy a comentar igual luego, o sea, para mí fue escribirlas. Luego que en un principio yo no lo entendía porque veía todo desde lo externo, fue a quién perdonar. Empecé por fuera, pero en un momento me di cuenta que también me tenía que perdonar yo, además de perdonar a otros. ¿Y cómo hacerlo? Yo recuerdo que me influyó mucho en mí la película La Cabaña, en la que en una parte de la película, haciendo spoiler directo, al protagonista, en un momento que no quería hacerlo, cuando él estaba con Dios hablando, él dice, no es que no puedas hacerlo, es que no quieres hacerlo. Y yo me sentí muy identificado con eso, porque no quería soltar ese pasado, esos momentos de víctima. Pero lo hice porque, bueno, como todos deseo avanzar. Y deseo avanzar desde la abundancia para crear ese vacío, para que realmente se active mi imaginación y tener esa imaginación no pensando en lo que me sucedió y cómo podría acomodarlo, sino en lo que puedo crear, en qué futuro puedo crear para mí. Entonces, ¿por qué perdonar? Y aquí coloco una imagen de una estatua.
Cuando no perdonamos, como esa famosa historia bíblica de Sodoma y Gomorra, si nos quedamos mirando atrás, nos convertimos en estatuas. Y si a veces, a veces no, cuando tomamos la decisión de seguir adelante, pues dejamos ese pasado atrás por muchas circunstancias, pero empezamos a crear ese presente poderoso. Y aquí voy con estrategias que yo investigué y que me ayudaron, que una fueron escribir tanto esos momentos de rabia que sentía, como también, por ejemplo, esto es un simple ejemplo, por ejemplo, que sea Jimmy, la persona que yo esté trabajando, perdonarlo, también escribir qué tengo que agradecer yo a Jimmy, y en los casos en los que pude, llamé a Jimmy y yo le pedí perdón si yo considero que hice algo mal en nuestra relación. Además que también podía escribir lo que quería perdonarle o lo que Jimmy, aparentemente desde mi punto de vista, me hizo. Y también un ejercicio muy poderoso, o sea, que es directamente, para irse a la práctica, es hablarlo frente al espejo. Imaginar que en el espejo tienes a Jimmy, le hablas, te puedes desahogar, y también le puedes pedir perdón y darle las gracias por la relación, porque al final algo que estoy empezando a entender es que, bueno, de cierta forma todos venimos de una programación, o si lo quieres ver así, todos podemos ser víctimas de programaciones, y al final todos somos inocentes. El, esta práctica del perdón, que es una formación de un hábito, para mí tiene mucho que ver también con la disciplina. Incluso el proceso de perdonar, o todo ese proceso de limpieza, de limpiar el armario, tiene que ser un proceso constante. Por eso incluyo aquí la famosa y querida disciplina, y me gustaría explicarles lo que para mí, porque antes no es que no era disciplinado, sino que lo vinculaba o tenía un concepto de disciplina que a mí particularmente no me agradaba, porque lo relacionaba con los militares. Y cuando empecé a descubrir definiciones sobre esta que me empezaron a agradar, la empecé a ver de una manera diferente. La primera es yéndonos a la etimología y a lo que realmente logramos, que es la autodisciplina. Entonces, la disciplina, que etimológicamente significa discípulos y auto, si los unimos, es hacernos discípulos de nosotros mismos. Entonces, cuando yo tomo la decisión, en mi caso, que tengo o tenía rencores, tomo la decisión de hacer el ejercicio del perdón y de la gratitud, y lo hago de una manera constante, ahí yo me estoy haciendo responsable de mí, me estoy haciendo mi propio discípulo, pues es algo que me va a beneficiar a mí, a pesar de que limpie el entorno. Quizás cuando yo lo haga allí me vea de una manera diferente o me perciba de una manera diferente, el que está progresando soy yo. La disciplina, como lo ven ustedes, esa imagen que ven es un amigo que hicimos una sesión de coaching, y le gustó mucho ese concepto, que la disciplina es la mayor demostración de amor propio. Cuando yo empiezo a perdonar, en este caso yo perdono a Jimmy, el que empieza a liberarse soy yo, y el que está demostrándose amor soy yo. Lo otro, que es una muy famosa, más vinculada con el hábito, es saber que la disciplina pesa gramos y el arrepentimiento pesa toneladas. Entonces, si yo guardo un rencor hacia alguien, al final emocionalmente eso me va a enfermar, y simplemente me va a permitir, como esa historia de Sodoma y Gomorra, que yo siga siendo una estatua y no progrese. Y la única constante, como todos ustedes saben, es el cambio, y el perdón es una puerta que abre al cambio, porque cuando creamos ese vacío, tenemos espacio para completarlo con algo nuevo, decidiendo nosotros qué es. Y la última, que es la forma en la que yo veo cómo la disciplina forma un hábito, es el establecer nuevas redes neuronales, que es como instauramos un hábito para suplir otro. Cuando empezamos a perdonar, empezamos a liberarnos de cargas, y cuando lo hacemos constantemente, para aquellas personas que antes nos tomábamos todo muy personal, es mucho más sencillo cuando empezamos este ejercicio de perdón, eh,
valga la redundancia, pasar la página, perdonar más fácil cuando tenemos otras situaciones de vida. Entonces ya no tenemos que preocuparnos tanto por otras personas, sino que simplemente al hacer ese ejercicio, independientemente que al momento no lo entendamos, podemos ver con mayor compasión a otras personas y a nosotros mismos. Pero Jimmy, creo que lo hice mucho más rápido de lo deseado. Para mí el perdón ha sido un tema que yo tengo ya 2 años trabajando. Ha sido muy desafiante el trabajar el perdón. Lo he visto en diferentes etapas. Lo he visto cómo me ha afectado en mi cuerpo el no hacerlo y cuando lo hago cómo cambia incluso mi corporeidad. Aún lo sigo trabajando. Aún hay cuestiones del perdón que no entiendo, pero sigo haciendo. Sigo manteniendo la disciplina, sigo haciendo mis oraciones. Y sé que quizás de una óptica de un tercero, he tenido cambios en mí que me han permitido ser más flexible e incluso empezar a perdonarme a mí, que fue algo, que fue lo último que empecé a hacer. Empezar a ver que lo que yo hacía no eran fallos, el dejar de ser tan duro conmigo mismo. De hecho, este fin de semana tuve algo por sugerencia de varias personas, incluyendo a Jimmy. Me fui a Barquisimeto, que es donde yo nací, y me permití por unos días el no hacer nada, el compartir con las personas y llegando hoy al coworker en donde yo estoy, un amigo me dijo, cónchale, te veo los ojos diferentes, te veo descansado. Entonces, es una mezcla de muchos procesos. Yo me creé un vacío para mí, me creé un espacio para mí y me permití recrearme, compartir con personas queridas y empezar a disfrutar la vida, empezar a disfrutar de ese presente. Y pues bueno, Jimmy, muy agradecido por la oportunidad. Simplifiqué esto todo lo que pude. Espero que les sea de utilidad. Igualmente, yo estoy a la orden, pues tengo experiencia en acción trabajando esto. Y bueno, bienvenida a la siguiente charla. Gracias, Alfredo. Alfredo López Hossaine. Siempre que abro algún espacio y lo invito a que nos acompañe y nos regale algo de eso que está investigando, de eso que está trabajando en este momento. Siempre dice presente, porque yo creo que eso es parte importante de ser líder, ¿no? De aprovechar cada espacio que nos dan para transmitir algún mensaje. Solamente me dices de qué quieres que hable, solamente me dices cuánto tiempo tengo y listo, empezamos. Gracias, Alfredo. Vamos a darle la bienvenida a